Hola, mi nombre es Julián Andrés Rincón Penagos. En este cuarto tutorial vamos a estudiar el ciclo for. Voy a hacer dos aplicaciones del ciclo for. Entonces vamos a abrir Lazarus. Vamos para la primera aplicación, que es muy sencilla, y también les voy a enseñar a utilizar un nuevo componente. Entonces vamos a crear aquí un componente que se llama memo. Entonces lo ponemos aquí. El memo, le damos ese nombre, es como un blog de notas. Es como un blog de notas y puedo escribir ahí mucho texto. Voy a poner una etiqueta, le voy a dejar ese nombre, pero el caption lo voy a cambiar a ingrese número. Voy a colocar una caja de texto, un E1. Ahí se ve que quedó alineado. Y voy a colocar un botón que se llama B producto. Bueno, le voy a cambiar el caption para que diga multiplicar. Listo. Entonces, voy a recurrir a códigos de tutoriales anteriores. En la caja de texto, en el evento onKeyPress, le voy a colocar restringe enteros. Enter. Entonces, el código aquí es: si la tecla no está en el conjunto de los caracteres del 0 al 9, coma, y la tecla borrar, entonces la tecla control espacio para sacar la variable rápido, póngala nula. Bueno, voy a guardar el proyecto y una vez que ya le di guardar, entonces le doy guardar. Voy aquí a video 004 y a este proyecto lo voy a colocar tablas de multiplicar, y la unidad U, tablas de multiplicar. Entonces ahorita voy a borrar este texto de acá, me voy a propiedades y le coloco donde dice text, borro ahí el texto. Ahora me voy al botón donde dice multiplicar, le digo eventos, y donde dice un clic le voy a colocar hacer multiplicación, enter. Yo puedo colocar aquí encima un comentario que dice: este proceso hace la multiplicación, aunque este nombre aquí pues es muy evidente, muy explícito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una variable a, que es un entero, un integer, así se definen los enteros, integer, y voy a tomar el número entero de la caja de texto. Con la tecla F12 yo puedo cambiar entre el formulario y el código fuente. Entonces voy a tomar lo que hay en esa caja de texto E1 y lo voy a convertir en entero. Resulta que hay dos formas de convertir una cadena de texto a un número: un texto a un real y un texto a un entero. Entonces, para convertir un texto, que es un string, o sea, to, a un entero, escribo in, string to in. Entonces miremos ahí, como argumento le pongo una cadena de texto y me devuelve un número entero. Entonces la cadena de texto es E1 en la propiedad text para que me devuelva el número entero. Aquí es donde vamos a utilizar el ciclo for. El ciclo for se escribe así: for, una variable que lleva la cuenta, que va de 1 hasta tu
una cantidad determinada, eso lo define el programador. Por ejemplo, yo voy a hacer una cuenta de 1 hasta 10, le digo que va a ser, o sea, do, begin y end. Bueno, este lenguaje de programación, a diferencia de C, C++, JavaScript, Java, no utiliza aquí las llaves. Por ejemplo, en C se escribe así: para i igual a 1, punto y coma, y menor que 10, punto y coma, y más, aquí abre llave y cierra llave. Pues es muy parecido. Para i igual a 1 hasta 10. Y el incremento aquí lo va a hacer de 1 en 1. Bueno, eso ya lo trae predefinido, y las llaves pues están dadas con el elemento begin y el elemento end. Bueno, entonces vamos a ahorrar esto. Ahora, ¿cómo funciona el ciclo? El ciclo empieza a contar con una variable i que debe estar definida aquí en las variables locales y como un entero. Y entonces empieza a contar. Cuando i es igual a 1, hace una parte del código, la que esté aquí incluida, termina en y vuelve a empezar acá. Entonces luego i ya vale 2. Y hace el código y vuelve a empezar acá. ¿Qué vamos a hacer? Voy a crear aquí con una variable b. Entonces voy a decir que b es igual al valor de a por el valor de i. Imaginemos que hace eso. El valor de a, por ejemplo, es 5. El valor de i es 1. 5 por 1, 5. Lo agrega aquí. Viene, da la vuelta, aquí vuelve y sube. Cuando i vale 2, entonces ya dice 5 por 2, 10. Entonces, si nos estamos imaginando que esto es una tabla de multiplicar, entonces lo que vamos a hacer es, ahí ya estamos guardando la multiplicación. Nos vamos para el formulario. Aquí tengo algo que se llama el memo. El memo es donde yo voy a escribir los resultados. Es como una etiqueta, un label, pero tiene muchas más características para uno utilizarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto: memo1 punto, este trabaja con algo que se llaman líneas de texto, lines, punto, las voy a borrar, clear, para que me quede en blanco. O sea, que cuando yo presione el botón multiplicar, entonces lo primero que hace ese proceso, ese evento, es capturar el número. Segundo, lo segundo que hace es borrar las líneas del memo. Y tercero, empezar a hacer el ciclo de 1 hasta 10 de la tabla de multiplicar. Entonces, resulta que voy a hacer esto: memo.lines, y el lines, la línea tiene otra propiedad, punto, que se llama agregar, o sea, add. ¿Y qué me pide como argumento? Una constante de tipo string. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Vean, convierta el número entero que me dieron, el entero a, conviértalo a texto. Concaténelo, o sea, súmele un pedacito de texto que diga X. Luego, súmele otro pedacito de texto que me muestre el valor de i. Pero como el i también es un entero, entonces también debemos ponerlo en un string. O sea, hay que convertirlo de un entero a un string, o sea, el valor de i. Le sumo otro pedacito de texto que dice igual. ¿Y quién tiene el valor de la multiplicación? B. Entonces le sumo otro pedacito que es convertir de un entero a un string el valor de B. Entonces yo puedo darle aquí un espacio y espacio para que quede más organizado. Presiono la tecla control D para que me organice el código. O sea, el código no se pasa de esta línea. Me organiza el código, aquí lo tengo, y voy a ejecutar el programa
voy a colocar el 5 que tanto estaba hablando y le digo multiplicar. Entonces eso es lo que me hace el ciclo for, repetir las veces que yo quiera el mismo código. Entonces tenemos 5 por 1 5, bueno, todos nos sabemos la tabla del 5. La tabla del 11, la tabla del 1, la tabla del 20. Listo, ahí está haciendo la multiplicación. Eso es sencillamente el ciclo for. El ciclo for pues tiene otras características que veremos más adelante, que se puede anidar. O sea, dentro de un for yo puedo meter otro for, y dentro de ese for yo puedo meter los for que yo quiera para hacer cadenas repetidas. El número de procesos que se generan en ciclos anidados for es la multiplicación de las diferencias del ciclo. O sea, si yo voy a hacer aquí un ciclo de 1 a 10 y dentro de este va a ser un ciclo de 1 a 20, entonces se va a generar 200 veces. ¿Por qué? Porque aquí son 10 y acá 20, 10 por 20, 200. Y si acá dentro hago otro que hace 3, 20, 200 por 3 da 600. Entonces este es el primer programa. El segundo programa ya es una aplicación más detallada. Entonces voy aquí a archivo, no, aquí a proyecto, nuevo proyecto, aplicación, aceptar. Y tengo otro formulario. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí es calcular el área bajo una curva de una función. Entonces, para recordar algo, los que han estudiado cálculo integral, yo tengo una función f de x, vamos a considerar una bien sencilla, x al cuadrado, y entonces los pasos para uno encontrar el área bajo la curva son los siguientes. Bueno, digamos f de x en el intervalo desde 0 hasta 6, por ejemplo, o de 0 hasta 2. Entonces, lo primero que uno hace es calcular el delta de x, que se calcula así: 2 menos 0 sobre el número de particiones. Segundo, uno va a calcular un x sub y, que por lo general es x más y delta de x. Ese es el método más sencillo. Tercero, va a hacer el cálculo de f evaluado en x sub y. En este caso, como la función es x cuadrado, entonces yo tengo que este es mi x al cuadrado y voy a reemplazarlo por lo que es x sub y. Listo. Cuarto, el cuarto paso es utilizar esta fórmula. S es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de quién, de f evaluado en x sub y por delta de x. Listo, reemplacemos lo que tenemos. Tenemos esto, tenemos la sumatoria a copiarla, sumatoria, tenemos la función que es esta. Entonces vamos a desarrollarla, que sería entonces a al cuadrado. Bueno, el valor de a es 0, miremos aquí, porque como esto es igual a un intervalo a, b,
Entonces B es 2 y A es 0. Entonces esto me va a quedar convertido en, más fácil, en I delta de X al cuadrado por, copiemos este, delta X. Bueno, este cuadrado va es afuera, todavía no se ha evaluado. Bueno, y voy con mi resultado. Entonces tengo I al cuadrado por delta de X al cubo. Bueno, lo que queremos hacer es un ciclo utilizando un ciclo for utilizando esta fórmula para irnos aproximando al valor del área bajo la curva. Entonces vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es unas etiquetas label 1 y label 2. Una que me va a decir ingrese aquí en caption, ingrese el intervalo del área bajo la curva. Es una información para el usuario. En esta etiqueta voy a escribir a dos puntos, creo una caja de texto. Bueno, aquí no vamos a utilizar una caja de texto, aquí hay otras opciones más con más características. Entonces vamos aquí a Common Controls, aquí en Mix. Aquí en la pestaña Mix hay una opción que se llama T-Spin Edit. Entonces lo voy a poner aquí, le voy a colocar N1. N1. Lo voy a ampliar un poquito. Voy a copiar estos dos elementos, Control C, le doy clic al formulario, Control V, y a este caption le voy a colocar B. Y este pues lo que hace Lazarus cuando tienen las componentes en su nombre tienen números al final, lo que hace es aumentarle el número. Aquí estaba 1, aquí estaba 2, aquí teníamos label 1, label 2 y label 3. Listo, ya tenemos ahí el intervalo. Y ahora vamos a crear aquí en la pestaña estándar un botón que se llama B calcular. Colocamos el caption en calcular y vamos a crear una etiqueta por aquí que me muestre L área. Entonces le vamos a colocar un caption temporal que diga la medida del área es 2 puntos, enter. Listo. Esto aquí tiene un texto, no, entonces ese texto por acá hay una opción que dice valor 0, le damos enter y vamos a mirar algo de esto. Estos componentes lo que hace son cambiar valores en los mínimo y máximo que uno le dé. Tengo como mínimo 0 y como máximo 100, entonces voy a colocarlo de menos 10 hasta 10. Y este, el segundo lo voy a colocar también desde menos 10 hasta 10. Voy a guardar el proyecto aquí en la carpeta video 4 que se llama área bajo la curva. Y la unidad área bajo la curva. Listo. En el botón calcular vamos a eventos, on clic y le decimos calcular área bajo la curva, enter. Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer, que es calcular la medida del área bajo la curva. Necesitamos una variable que es
un i, que es un tipo entero, para seguir el ciclo. Resulta que las sumatorias en programación pueden verse como un ciclo, porque aquí van de 1 hasta un determinado número. Entonces viene su índice, cuenta el valor de 1, hace este proceso, luego 2, sube aquí, proceso, y así es como se define un ciclo for. Entonces vamos a hacer para i igual a 1 hasta 10, vamos a empezar con 10, entonces vamos a analizar qué necesitamos. Primero, necesitamos ingresar ahí la función x cuadrado y definir un delta de x. Entonces vamos a definir aquí un delta de x que es un real, porque el delta de x es un número muy pequeño. Entonces aquí lo que vamos a escribir en un comentario es definimos el de x. Entonces de x vamos a colocarle un valor de 0. No, este de x depende, aquí si miramos aquí, depende de este cociente, donde necesitamos un n. Bueno, entonces vamos a hacerlo como mejor. Aquí necesitamos un i y un n. Entonces definimos los datos más bien. Los datos son los siguientes. N, vamos a hacer 10 particiones. El de x se calcula de la siguiente forma. Como b menos a dividido el número de particiones. Como n ya se sabe. Ahora, ¿quién es b? Resulta que yo puse aquí unos spin edit. Uno que se llama N2 y otro que se llama N1. Si yo quiero le puedo cambiar los nombres como B y como A. Entonces démosle aquí el nombre a este B y coloquémosle a este nombre A. Listo, ahí nos vamos desenredando. Entonces este es B y este es A, son los spin edit, pero resulta que necesito tomar la propiedad. La ventaja de esto es que ya no necesito convertir el texto a un número entero o a un número real. Lo que hago es que tomo algo que se llama el valor, value. Entonces tomo de la spin edit B, tomo el value. Y el spin edit A, tomo el value y esto ya me hace la cuenta. Ahora, necesitamos otra variable que se llama S, que es un real, que es la suma. Si observamos aquí, por aquí dice S, es la suma. Ahora, aquí se está definiendo una sumatoria de esta dato, de la función por el delta de x. Entonces vamos a decir que la función evaluada en el x sub i me genera esto. Vamos a ver. Yo sé que la función es esto al cuadrado, ese valor es 0. Entonces tengo 0 más i, bueno ya lo tenía pero lo voy a volver a hacer, delta de x al cuadrado, de aquí esto me resulta i al cuadrado por delta de x al cuadrado. Voy a colocarlo en paréntesis, listo. Entonces esto es el valor de la función. Observemos, esto es lo que debo reemplazar allá en el código fuente. F de x por delta de x. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos aquí, entonces decimos suma es igual a suma más. ¿Por qué suma más? Primero, vamos a decir que suma arranca en 0. El valor de la suma es 0. Entonces, en el primer ciclo, coloquemos aquí punto y coma. En el primer ciclo, cuando i vale 1, entonces me hace este cálculo. Toma la función, aquí i vale 1, i al cuadrado por delta de x al cubo y lo guarda en suma. Cuando i vale 2, entonces necesita sumar eso que le dio más
lo que tenía anteriormente. Vamos a considerar, por ejemplo, que este delta de x, aquí, supongamos que delta de x sea igual a 0.2. Entonces, la suma es igual. Vamos a resolver esta sumatoria. Como el delta de x es 0.2, entonces vamos a hacer estas cuentas. 0.2 al cubo es esto está en 8.1. Démosle aquí configuración 6, coloquémosle 9. Listo. Esto es 0,008. Entonces tenemos 0,008 y el i toma el valor de 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces tenemos 1 por 0,008. Entonces me da 0,008 más. ¿Por qué más? Porque es una sumatoria, va a seguir al siguiente nivel cuando i vale 2. Entonces tenemos 2 al cuadrado, 4. 4 por 0,008 me da 4 sobre 125, 0,032, entonces más 0,032. Seguimos con i igual a 3. Entonces con i igual a 3 sería 3 al cuadrado, 9 por 0,008. Entonces eso me da 0,072. Esto sigue, vamos aquí así, esto sigue y digamos que son 10 particiones, entonces llegamos a 10 al cuadrado por 0,008, me da 4 quintos que es 0,8. Entonces al final voy a sumar todos estos resultados. Cuando yo hago un ciclo aquí en Lazarus, en FreePascal, Lazarus, la primera vez se guarda el resultado. Supongamos el resultado de esa función que es i al cuadrado, digamos i por i. Si queremos utilizar la función cuadrado, entonces nos venimos aquí, control inicio, a esta sección que dice uses, escribimos coma y agregamos la librería math. Y control espacio matemáticas. Y entonces aquí escribimos power, que es función potencia. Miremos que nos pide power, nos pide una base y un exponente de tipo real y nos devuelve un real. ¿Cuál es la base? I. ¿Cuál es el exponente? 2. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta expresión de aquí. I al cuadrado por delta x cuadrado, o en su caso esta i cuadrado por delta de x al cubo. Entonces venimos aquí i cuadrado por power delta de x al cubo. Entonces miremos lo que pasa. La primera vez me genera 0,008. La segunda vez me va a generar 0,032 y así las veces que yo le diga. Pero entonces siempre la variable se va a estar cambiando. En cambio, si yo digo que me tome el valor que tenía y lo sume con lo que va a dar, entonces ahí se va a ir sumando hasta que llegue a la suma total. Cuando termine el ciclo, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a mostrar el resultado aquí en esta etiqueta LArea. Entonces digo LArea.caption. Y entonces voy a escribir lo que dice ahí. La medida del área es, entonces comillas, la medida del área es 2 puntos más, aquí tenemos que hacer la conversión. Como ese es un número real, entonces debo convertir un número real que es un float a un string. Entonces aquí me pide un real y me devuelve un string. ¿Cuál es el real? Ese. Vamos a probarlo a ver qué ocurre. Entonces el intervalo es desde 0 hasta 2 y le digo calcular. Dice, la medida del área es 3,08. Entonces voy a utilizar
este emulador de calculadora para hacer ese cálculo. Opción, cálculo integral, la variable es x al cuadrado, coma, en el intervalo 0,2. El valor exacto de esa integral es 2,66, periódico 7. Entonces vamos a aumentarle, aquí es n, voy a cambiar este 10 por un n, para que cuando yo cambie aquí, voy a cambiarlo a 20. Miremos si se aproxima más a ese resultado que nos da la calculadora. Entonces de 0 hasta 2, observen cómo funciona el Spin Edit, simplemente darle clic, o yo puedo escribir ahí el número. No puedo escribir puntos, no puedo escribir letras, solo puedo colocar los números. Entonces de 0 hasta 2, calcular 2,87. Vamos a aumentar el número de particiones a 100, por ejemplo. 100, entonces le doy compilar, le digo hasta 2, le digo calcular 2,70. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a parar el programa, vamos a añadirle aquí un componente extra. Vamos a bajar un poquito esto y vamos a colocar aquí una etiqueta. Le vamos a colocar un caption que diga particiones. Particiones, 2 puntos. Vamos a colocar aquí en mix un Spin Edit que se llame par, o coloquémosle n que son las particiones. Y vamos aquí, mínimo valor 0 no se puede porque cuando yo hago el cociente aquí con n me da indeterminado. Coloquemos mínimo una partición, máximo coloquémosle 1000 particiones. Listo. Entonces cuando yo le dé al botón calcular en el evento on click, pues aquí simplemente ya no voy a tener este n igual a 100, lo voy a quitar de aquí porque me puede generar un error, aunque lo voy a dejar para que veamos qué pasa ahora. Y aquí lo que le coloco es n punto, vean, aquí está el error, me dice calificador ilegal. Como aquí lo está tomando otra vez como un entero y ya está definido como un Spin Edit, aquí lo tengo, entonces lo borro de acá. Son modificaciones que estoy haciendo y le coloco aquí value y aquí n.value. Entonces vamos a compilar y entonces la aplicación se nos va volviendo cada vez más dinámica. Hagamos con una partición, nos da 8. Hagamos con 10 particiones, 3.08. Con 20 particiones, 2,87. Con 100, 2,70. Debemos llegar a 2.66. Coloquemos las 1000 y nos da 2,67. Se está aproximando. O sea que este ejercicio nos dice que cuando n tiende a infinito, entonces ese área va a ser exacta. Ya para terminar el video voy a parar esto y voy a cambiar aquí el valor máximo a 1.000.000. Serían 6 ceros. Entonces voy a colocar aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, enter, calcular y la suma me la volvió casi 0. Mejor dicho 0, borrémosle un 0, démosle calcular, con 10.000 y con 1000, bueno, cometí por aquí algún error, volver a compilar. No estaba colocando aquí el límite. Calcular de 0 a 2. Vamos a colocarle a 10.000, 2.63,
a 100.000 2.66 y a 1.000.000 2.66667, muy parecido a lo de la calculadora. Bueno, espero que este tutorial les haya servido para aprender algo de cálculo y para utilizar esas aplicaciones con la programación. Nos vemos entonces en otro